Entonces, nos enfrentamos, fíjense, a un problema que es de los más frecuentes en medicina. Se considera que es la forma más habitual de infección de carácter bacteriano. Esto que se llama las itus, ¿no? Lo que los médicos, la medicina llama itus, las cistitis, ¿no? Las infecciones urinarias de vía baja. Porque claro, una de las cosas que quiero señalarles es que hay una diferencia notable entre las infecciones urinarias de vía alta, que veremos qué es esto, y las infecciones urinarias de vía baja, que no tienen nada que ver, porque las primeras, las que implican al riñón, lo que se llama una pielonefritis, esas muchas veces acaban con un ingreso hospitalario y con la necesidad de poner antibióticos sí o sí, aquí no hay debate, ¿no?, a una determinada concentración y muchas veces por vía intravenosa. Entonces estamos hablando de una situación distinta, ¿no?, de las infecciones de vía baja que son más banales, pero por ende mucho más frecuentes, tan frecuentes que fíjense que se habla en distintas estadísticas médicas que el 1,2%, estoy hablando de todos los tipos de consultas, imagínense todos los tipos de consulta en mujeres y el 0,8% en los hombres. Estos debates entre hombres y mujeres siempre tienen que ver como algo que nosotros sabemos. Los hombres entran en el sistema sanitario por urgencias. Yo creo que esto lo saben ustedes seguramente por los hombres de su familia. Somos reticentes, ¿no? Habría que estudiar esto, cuál es ese chip antropológico que nos hace que seamos tan reticentes a la prevención, ¿no? Y demoremos hasta que a veces no queda más remedio y los pacientes que veo, que cada vez son más, generalmente me lo traen sus mujeres, ¿no? Arrastrados, muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, creo que vamos cambiando y en esto las mujeres, como en tantas otras cosas, nos llevan muy avanzados. Ya sabe que Darwin decía que la mujer es el ser humano evolucionado. Eso es lo que él decía. Yo estoy convencido de que es un ser humano de mayor evolución. Mire, la forma más habitual lo hemos visto, ¿no? Fíjense la alta prevalencia que tiene. Hay dos conceptos estadísticos que son muy interesantes, que es prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, incidencia son nuevos casos, prevalencia es el número de casos. Entonces, el 50% al 60% de las mujeres en su vida adulta alguna vez tendrán un cuadro de este tipo. La mitad de ellas o más de la mitad, por lo menos un cuadro. Y luego hay un grupo especial, que es este de los pacientes ingresados. Porque estos pacientes ingresados tienen lo que se llaman infecciones de carácter nosocomial, que son importantes. Cuando tú tienes una infección en el hospital, ya las características cambian. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a bacterias que por sus propias características y su propio entorno ya tenemos más miedo de ellas. Son más resistentes a los antibióticos. Han generado conocimientos, lo que se llama la resistencia bacteriana, que será uno de los temas que ahora en esta charla también incidiremos. Y que veremos que es una de las ventajas que tiene el nuevo conocimiento de utilizar productos no antibióticos. Y veremos cómo cuando se puede usar elementos que son no antibióticos y que eso nos ayuda en muchos casos a evitar, entre otras cosas, la resistencia de las bacterias, ¿no?, por el uso masivo de los antibióticos, ¿no? Imaginemos una mujer, como luego veremos, que puede llegar a tener 3 o 4 infecciones urinarias de vía baja en un año y que cada vez, por definición, según el modelo antiguo de la medicina, no el modelo de medicina integrativa que nosotros practicamos y nosotros proponemos en este cambio, sencillamente conllevaba, por definición, un antibiótico. Tenga otro antibiótico. Y lo que eso supone, ¿no?, en el impacto para esta mujer. Veremos que también las infecciones urinarias de vía baja tienen un componente económico no desdeñable. Normalmente los médicos no nos dedicamos a pensar en el gasto económico que eso supone, pero la salud alguien la paga. Alguien la paga en un momento determinado. Está calculado cuánto cuesta una infección urinaria, más o menos. Y pongamos que lo pagamos todos en este país, si alguien utiliza el Sistema Nacional de Salud. Está en torno a entre 150 y 200 euros por una infección, en una mujer.
¿Mm? O sea que si sumamos toda esta dimensión, imagínense la cantidad de dinero. Entre el diagnóstico, el tomarse la muestra de orina, en llevarla, en hacer el análisis, en decir, vamos a ver si hacemos un antibiograma, en hacer el tratamiento y que esta infección no conlleve, por ejemplo, bajas laborales. No cuentan, que también debería ser interesante valorarlo, el impacto en la calidad de vida de la persona, en las molestias que tiene, ¿no? En el sufrimiento que genera este proceso, que muchas veces no mata, digámoslo así, pero caray, lo que molesta. Y quien lo ha padecido lo sabe, ¿verdad? Sabe las molestias que genera. Bueno, esto es la anatomía global. No quiero abrumarles, solamente voy a dar algunos focos, ¿no?, de lo que es la anatomía del sistema urinario, y he combinado distintas cosas, desde dibujos simples, en donde ven aquí a ustedes a nuestros dos riñones cortados, ¿no?, y cómo la estructura interna que tiene este riñón, magnífico, ¿no?, porque el riñón no solamente filtra sangre y produce orina, 1,5 litros al día, más o menos, de orina, sino que además hace otras muchas funciones. El riñón es un órgano que, por ejemplo, para la medicina china tiene una enorme importancia. Yo no sé nada de medicina china y, por lo tanto, cuando hablo de lo que me enseñan mis compañeros y, por lo tanto, trato de no hablar mucho porque normalmente se cometen errores. Pero para ellos es un órgano muy especial. También es un órgano muy especial para la medicina occidental. Cuando el riñón falla, las cosas empiezan, en un paciente determinado, las cosas empiezan a ir muy mal. Y las conexiones entre el riñón y el corazón, en la medicina occidental, cada vez son mayores. Los nefrólogos se argumentan, que es el especialista en el riñón, que son los nuevos internistas. Ellos mismos dicen, nosotros somos los nuevos internistas. Pero claro, tiene que ver con la hipertensión arterial, tiene que ver con la osteoporosis, tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cosas. Y con la producción, por ejemplo, sanguínea, la famosa eritropoyetina, ¿no? Eso que le dan algunas veces inadecuadamente a los ciclistas para que puedan correr más rápido. Pues la EPO se produce también aquí. Fíjense la cantidad de cosas que hace el riñón, y no solamente filtrar, que ya de por sí es muy importante, en estas estructuras, ¿no?, que no nos va a dar tiempo aquí a explicarles. Bueno, a partir de este parénquima renal, que aquí se ve, fíjense, en una resonancia, como la organización anatómica que tiene, ¿no? Esto que ven aquí es intestino, aquí está la aorta, la arteria renal, y cómo se va filtrando, y toda la distribución que tiene. Y aquí se ve como en una eco, ¿no?, esta eco, ¿no?, se ve en un corte transversal, imaginemos que hagamos un corte, cómo se ve una vejiga llena, ¿no? Entonces, esta es la estructura vesical, aquí está la sínfisis del pubis. Bueno, esto es la estructura. Este es el uréter, los dos uréteres, que son finísimos, son unas estructuras delicadísimas. Yo que en algún momento casi me hice urólogo en su momento y las pude ver en las operaciones, uno se dice, pero qué delicado, realmente qué delicado es el cuerpo humano, y exquisito, ¿no?, que por ahí fluya constantemente la orina, y desembocan en la vejiga. Y veremos que en la vejiga hay algunas características interesantes. Aquí hemos pintado una uretra que puede ser una uretra femenina. La uretra es la salida de la vejiga al exterior. Hay diferencias anatómicas entre las mujeres y los hombres. De entrada, las mujeres tienen una uretra muy cortita, tiene muy pocos centímetros, y eso las hace vulnerables, porque claro, ¿no?, las bacterias pueden caminar más fácilmente a través de ese corto espacio. Los hombres, por cuestiones anatómicas, tenemos una uretra mucho más larga, ¿no?, y eso, en cierto modo, nos protege. Luego veremos que, claro, tenemos un problema añadido, que es nuestra próstata, especialmente a partir de una determinada edad en la que prácticamente todos nos vemos comprometidos de alguna o de otra manera, no nos libramos, ¿no? Bueno, ¿no?, algo tendríamos que tener, ¿no?, dirán las señoras, ¿no? Nosotros vamos al ginecólogo cada cierto tiempo, pues nos toca a nosotros ir al urólogo, pues en un momento determinado. Pues algo tendríamos que tener, ¿no?
Fíjense más imágenes, simplemente golpes que le doy. Esto es una imagen transversal de una radiografía, en este caso del riñón derecho, porque esto es el hígado, ¿no? Transversal, aquí estaría la cabeza y los pies. Y miren el parénquima renal, como se ve la parte externa y la parte de la pelvis, ¿no? Ecográficamente hablando. Y esto es un corte de un escáner, y entonces ven aquí la posición que tienen los riñones, ¿no? Muy protegidos, ¿no? El abdomen, el hígado, el riñón, en este caso derecho, el riñón izquierdo, ¿no? Este es el esbozo del bazo. Fíjense el páncreas, ¿no? El páncreas, qué curioso que hace un acodamiento, ¿no? Esto cuando hacemos una ecografía le vemos acodado y nos creemos que en los dibujos aparece plano, anatómicos, pero fíjense el acodamiento y cómo esta parte de aquí, que es la cola pancreática, está casi pegando al riñón, ¿no? Esto es toda la espina, las vértebras, la aorta y luego los músculos de la parte posterior, ¿no? Muchas veces la gente dice, me duelen los riñones, lo que realmente no le duelen los riñones, porque el riñón duele de otra manera, lo que le duele suelen ser pues, temas dorsales, musculares y la espina. La gente dice, ay, tengo aquí un dolor de riñón. El riñón duele como un cólico, que tiene unas características anatómicas, clínicas muy determinadas. Es decir, me empieza a doler, que la vez sube más, llega un momento en que ya parece que no puedo resistirlo y empieza a ceder. Porque claro, son vísceras huecas, y las vísceras huecas actúan con espasmo. Este espasmo, no por el dolor, llega un momento en que se rompe, porque el propio espasmo provoca una isquemia. La sangre que llega deja de llegar, y entonces esa misma provoca el ceder, que la fibra, como cuando uno tiene una contractura en un gemelo, llega un momento en que parece que no va a ceder, pero empieza a ceder. Y por eso el dolor es típicamente cólico, el del cólico nefrítico, el de un lito, de una piedra, que a lo mejor está aquí y hemos visto y se mueve, ¿no? Bien. Vamos a ver algunas cosas un poco más peculiares. Fíjense que la vejiga, que tiene una estructura, es un músculo, imagínense una esfera muscular. Pero en la esfera muscular no están los músculos puestos así, ¿eh? Tiene una distribución, tiene 3 capas y las fibras se orientan de una determinada manera. La naturaleza es muy exquisita, ella no hace las cosas así, al buen tuntum, como decía Einstein. Dios no juega, ¿no? Decía Einstein, Dios no juega con dados, ¿no? En un algoritmo intelectual, como él proponía, ¿no? Pues aquí igual. Nosotros resulta que hay una estructura muy interesante que es ese uréter cómo se inserta en la vejiga. Porque este elemento que se ha estudiado mucho, fíjense el uréter, llega a colocarse en 2 puntos de entrada. Fíjense qué bonito se ve cuando metes el Doppler, eso además lo vemos nosotros cuando hacemos ecografías. Esta es la vejiga y se ve como el jet de la salida del flujo del uréter a la vejiga. Se puede ver cómo constantemente el riñón produce orina y a través de los uréteres estos son impulsados a golpes, ¿no? Y van saliendo pequeñas cantidades, ¿no? Y aquí se ve la salida de pronto de un pequeño chorrito, ¿no? De orina. Claro, la vejiga, según va recogiendo orina, se va distendiendo. A los 125 centímetros, ustedes empiezan ya a notar sensación de que tengo que ir al cuarto de baño. Lo que pasa es que pueden llegar incluso a acumular casi 300, ¿no? En algunas personas mucho más, 300, 350 centímetros cúbicos, y ya empieza uno a correr. Ya es cuando uno tiene que evacuar, porque la tensión, la propia tensión, genera información de, oye, necesitas evacuar. Ya sabemos que por condiciones sociales, excepto para los niños, a los que admitimos que se orinen encima, ¿no? Porque los bebés, hasta la edad de 5 años, se dice que aproximadamente a los 5 años ya todos los niños deben haber aprendido. Aunque un 1% de los varones se orinan en la cama. Un 1%, ¿eh? Y hasta los 12 años se considera por algunos estudios que todavía es posible, ¿no? Que no hay un control estricto. Porque claro, en la salida de la uretra, hay 2 esfínteres. Uno superior, que es involuntario, y otro, el del aprendizaje, el muscular, el que cada uno de nosotros controla según las necesidades sociales, hasta que encuentra un momento en donde es posible eliminar. Ese es el que se aprende.
el de los condicionamientos sociales. Luego veremos que a lo largo de la vida y con unas enfermedades determinadas, por ejemplo diabetes, o por ejemplo problemas neurológicos, accidentes cerebrovasculares, demencia, o en el caso de cuando llega avanzada la menopausia y no se hacen cosas, y la musculatura del suelo perineal no se trabaja, no se contrae, no se hace ejercicios, o por múltiples partos, o por cirugías muchas veces agresivas, el suelo pélvico se relaja cuando se pierden los estrógenos. Y ese suelo pélvico conlleva lo que se llaman los escapes, ¿no? La incontinencia. Que hay incontinencias muy importantes, pero luego hay incontinencias sutiles. Toso y se me escapa un poquito. Me río y se me escapa un poquito, ¿no? Esos pequeños escapes. Todo eso se puede prevenir. Antes era mucho más frecuente porque mucha gente no tenía la costumbre de acudir, especialmente las mujeres, a acudir a sus ginecólogos y hacer una prevención. La cirugía, los partos eran muy agresivos, no había luego una atención al suelo pélvico. Eso de hacer ejercicios, de los famosos ejercicios de Kegel, que estoy seguro que todo el mundo los conoce o ha oído hablar de ellos, y que hay que hacerlos, porque es fácil de hacer, ¿no? A los varones también, porque a los varones nos viene bien, también tenemos suelo pélvico, y nos interesa para otras muchas cosas. Por ejemplo, si algunos varones le dijeran que incrementa su potencia sexual los ejercicios de Kegel, pues seguramente lo haríamos más. Pero en el caso de las mujeres es muy interesante y puede evitar en muchos casos incontinencias. Y esas incontinencias también favorecen infecciones urinarias. Bueno, fíjese esto tan bonito. ¿Por qué digo que es tan bonito? Porque es la unión uretero-vesical. Y esa unión uretero-vesical es como una puerta que solamente permite un solo paso. Es decir, la orina va desde el uréter, en su entrada, aquí, en esta estructura que no nos va a dar tiempo a explicar, que se llama trígono, y que tiene unas características muy determinadas, anatómicas, tiene un solo paso. De tal manera que cuando se produce un fenómeno de vaciamiento, y por lo tanto hay una presión en esa esfera, ¿verdad? Esa esfera presiona, el vaciamiento no es retrógrado. No hay una orina que pase de aquí a aquí. No lo hay. Y si lo hay, es patológico. Y conlleva problemas en el riñón, algo que suele ocurrir en algunos niños, lo que se llama un problema de infección por reflujo, fíjense. Y en este caso, los urólogos infantiles pueden llegar a tener que intervenir aquí y hacer una operación muy curiosa, ¿no?, en donde establecen un adecuado control de paso. Creo que me explico adecuadamente, ¿no? Este es un paso unidireccional. La estructura anatómica de aquí es brillante, la naturaleza es brillante en su conformación y permite un paso continuo en flujos, y en cambio cuando se produce una presión intravesical para eliminar, la salida es la natural, hacia todo lo que es el vaciamiento, sin que exista reflujo. Bueno, cuando uno vacía, debe vaciar completamente. Veremos las características de una micción adecuada, porque si hay residuo, si la persona por cualquier causa no es capaz de eliminar toda la orina que tiene en su vejiga, esa orina tiene tendencia a infectarse. Fíjense qué cosa más increíble, que no hemos podido crear una orina artificial. No, igual que no podemos crear tampoco todavía leche mamaria artificial. Se parecen mucho, pero no son iguales. Entonces, qué cosa más curiosa que cuando pedimos una muestra de orina, le decimos al paciente, oiga, cójala de la mañana y llévele rápidamente, porque si la mantiene mucho tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se precipita. ¿Y por qué no se precipita dentro de la vejiga, si está más tiempo? ¿Ah? Pues como cuando un paciente psoriásico se va al mar, se pone al sol, se mete en el mar y se le cura su psoriasis, luego cogen agua del mar, vienen a Madrid, se la echan y no funciona igual. ¿Qué pasa? Bueno, nos queda mucho por saber, ¿verdad? Hay cosas que todavía no somos capaces de conocer las sutilezas de la naturaleza. Pues esto ocurre igual. Hay fenómenos como este que he comentado, que están ahí y que todavía nos quedan. Bueno, pues es una estructura, por lo tanto, compleja, en donde interviene el sistema neurológico, en donde interviene el sistema muscular, es complicada.
Fíjense la micción, las características que debe tener una micción normal. Debe ser voluntaria, completa, continua, sin molestias, interrumpible, distanciada, sin necesidad de presa abdominal, se puede demorar, ocasionalmente por la noche, eso de levantarse muchas veces por la noche indica un problema. Fíjense, algo que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Cuando la medicina analiza todas las características que debe tener una micción normal. Algo que para nosotros es bastante sencillo, ¿no? Va uno al cuarto de baño o está alegremente en un campo y dice allá que voy. Como me decía un paciente, alguien que pertenecía a la familia real, me decía un día que le habían operado de próstata, me decía, yo era más joven, me decía, Tinao, no le engañen. Dice, el placer del hombre es mear, me decía. Y en parte tenía razón, porque claro, el hombre había padecido un adenoma de próstata tremendo. Y así, con esta cosa tan borbónica, ¿no? tan propia de ellos, me lo decía de una manera tan sincera. Simpático. Bueno, hemos visto este vaciamiento, ¿no? un poco por encima, pero ya tenemos una idea, ¿no? Fíjense las relaciones anatómicas diferentes entre el hombre y la mujer. Esto es un corte transversal. Esta es la sínfisis del pubis, aquí está la vejiga con esta salida de esta uretra corta. Aquí está el cuerpo del útero, que fíjense qué disposición tiene apoyándose levemente sobre la vejiga. Aquí está la estructura de la vagina, esto nos va a permitir luego entender ciertos mecanismos patogénicos de las infecciones urinarias. Y aquí está el recto y la salida del esfínter anal. Todo esto es el suelo, ¿no? El suelo vesical, con 3 agujeros, ¿no? Como todavía me acuerdo de la anécdota de aquella señora un día en la Fundación Jiménez Díaz que decía que ella sangraba por abajo y le decía al jefe de medicina que se enfadaba mucho, ¿pero por dónde? Y ella decía, ¿por abajo, doctor, por abajo? Y claro, rodeado de estudiantes de medicina y todos mirándola, ¿no? Y ya se enfada el otro y dice, ¿pero por dónde es? Porque hay 3 agujeros. Y entonces ella levanta los ojos, con unos ojos ahí todavía me acuerdo, y dice, ¿tantos? Bueno, imagínense, estuvimos meses riéndonos con eso de tantos, ¿no? Pues sí, tantos, 3, ¿no? Y estos 3, pues a veces entran en comunión, entran en contacto por distintas razones. Bien, en cambio, fíjense, aquí estamos hablando de los ejercicios que les he comentado, ¿no? Claro, tener en cuenta algo muy importante que tiene la medicina integrativa en relación a las infecciones urinarias de repetición especialmente, es que el intestino, como luego veremos, esté correcto. Porque claro, veremos que el germen o los gérmenes más importantes que están implicados en infecciones urinarias de vía baja son gérmenes que se denominan uropatógenos, el Escherichia coli es uno de ellos, el 80%, 85% en las series, pero es que claro, ¿de dónde viene este germen? ¿Dónde está? ¿En qué reservorio está? Pues está aquí en el colon. Y entonces la teoría básica, hasta ahora, de la medicina, la que todos nos han enseñado, y la que se propone, es que hay una contaminación. ¿Desde dónde? Desde el recto, a través del periné, ¿no? Y que accede hacia la uretra. Y que como estas bacterias, como luego veremos, tienen unas características anatómicas de anclaje, son capaces de anclarse y crecer y ascender, hasta llegar aquí y crear problemas. Y eso es lo que se entiende por la causa principal. Por eso, lógicamente, es más frecuente también las cistitis en una época de las mujeres que es en donde tienen relaciones sexuales. Son mucho más frecuentes entre los 17 y los 45 años. Porque claro, tener relaciones sexuales, fíjense dónde está aquí la vagina, ¿no? Generan algún elemento de contaminación potencial. Lo que se ha llamado, desde un punto de vista poético, en la medicina a veces es poética, la cistitis de la luna de miel. Pero es que hay señoras que tienen cistitis de la luna de miel cada 2 por 3, porque evidentemente cada vez que pueden tener una relación sexual de carácter completo, pues pueden tener una infección. Y ellas ya lo saben, que es esto repetitivo.
Veremos algunas normas que yo creo que mucha gente ya conoce, afortunadamente, por una buena educación sexual y que repetiremos aquí. Esto es el planteamiento global. Pero es que para la medicina integrativa hay otro camino. Es posible que cuando se tiene disbiosis intestinal, es decir, desequilibrio en el intestino, como luego veremos, si nos da tiempo, aquí la alteración de la microbiota puede llegar a contaminar directamente a la vejiga a través de los vasos linfáticos. Y entonces, uno de los ataques fundamentales y una de las diferencias que plantea la medicina integrativa es que cuando se tienen infecciones urinarias de repetición, no basta únicamente con dar antibióticos, sino hay que ir al foco del origen. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está realmente la raíz del problema? Y muchas veces la raíz del problema está aquí, en donde las personas hay que preguntarles, oiga, ¿cómo son sus digestiones? ¿Tiene hinchazón abdominal? ¿Cómo son sus heces? ¿Qué características tienen? ¿Qué come o no come? Porque si se arregla en gran parte el funcionamiento intestinal y se regula la disbiosis, que luego veremos qué características tienen, las posibilidades de control de las infecciones urinarias de repetición, que se repiten, disminuyen con gran frecuencia. En el varón, ¿qué hay? Hay una diferencia anatómica, ¿no? Aquí tenemos a un médico haciendo un tacto rectal y tocando la próstata. Y fíjense la situación anatómica de la próstata. Claro, la próstata contribuye a un 20% del líquido espermático, ¿no? Contribuye, le da fructosa a los espermatozoides, vitamina C, zinc, le dan muchas cosas. Pero, caray, el buen Dios podía haberlo colocado esto en otro sitio, ¿no? Porque fíjense la salida de la uretra. Claro, cuando esto empieza por razones hormonales y también por otras circunstancias con la edad a crecer, ya saben ustedes dónde para todo esto. En dificultades para la micción. Notarán si tienen varones cerca de su vida y ya con una determinada empiezan a levantarse por la noche, como ellos a lo mejor no se quejan, pero notan que ya no pueden hacer un arco, no tienen fuerza de proyección, como el inicio de la orina a veces les es dificultoso, y como antes de terminar notan que estén en el cuarto de baño, ¿no? Y gotean. Yo soy muy curioso y un poco así observador, me doy cuenta de cuando estamos todos en batería orinando, los jóvenes llegan y se largan, ¿no? Y ya los que estamos empezando a tener una determinada edad, con cierto recelo y con cierta admiración, estamos todavía un poquito, ¿no? Ahí, terminando. Goteo terminal. Entonces esto pasa porque crece. Bien, sigamos. Fíjense la maravillosa visión de un corte histológico del epitelio urinario. El epitelio urinario es un epitelio que no podemos aquí dedicarle mucho más tiempo, pero que tiene unas características muy curiosas, y es que tiene lo que se llama un epitelio pseudoestratificado. Y aquí hay un borde muy importante, yo creo que lo ven, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un cepillito. Bueno, pues fíjense en ese borde cepillito, porque eso es lo que ahora a la medicina le interesa mucho estudiar, qué cosas ocurren en ese borde cepillito. Y cómo las bacterias, que ahora le presentaré, fíjense la estructura tienen ellas cositas que se llaman fimbrias, como anclajes, que se van aquí a agarrar. Y algunas de ellas tienen capacidad de un agarre extraordinario. Y este fenómeno, este espacio que hay aquí, tiene ahora mucha importancia en el estudio de las cistitis, ¿no? Bueno, hay todo un mecanismo de protección. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces no estamos enfermos. Nuestro organismo es muy capaz de protegerse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, primero, en el caso de las mujeres, la flora vaginal es muy protectora, están los bacilos de Doederlein, hay un pH ácido que hay que mantener, y el hombre tiene unas secreciones prostáticas que tienen inmunoglobulinas que le protegen y que tiene un efecto antibacteriano, ¿no? Después, el pH de la orina
es conveniente que sea un pH ácido, entre 4,5 y 6. Los pHs básicos son incluso no adecuados porque precipitan determinados sales, o favorecen el que, por ejemplo, gérmenes como el Proteus mirabilis, ¿no?, que es una bacteria también que está en el intestino, encuentren en ese pH un espacio facilitador de crecimiento. Y en general el vaciamiento, como hemos explicado antes, el vaciamiento completo provoca una especie de autolimpieza, ¿no? De tal manera que, claro, la persona que tiene una sonda permanente tiene un problema permanente, por definición. Una persona con una sonda permanente por cualquier causa en la uretra tiene una orina infectada. Me da igual que se cultive o no, está infectado. Porque claro, por la sonda, imagínense, ¿no?, cómo caminan las bacterias. Entonces, quita y pon la sonda, manipula la sonda, ¿no? Imagínense, limpia la sonda, pues todo es facilitar esto. Seguimos hablando de mecanismos de defensa del huésped. Luego, si están más interesados, esto tranquilamente lo pueden ir viendo. Fíjense de las defensas que tenemos, afortunadamente. Esta proteína de Tamm-Horsfall es una proteína que se estudió desde hace unos años, se produce en el riñón y tiene unas características especiales que nos protegen, ¿no? Y, evidentemente, aquí están los factores que interfieren. La presencia de cálculos, el reflujo vesicoureteral que hemos visto antes, el vaciamiento incompleto de la vejiga o la obstrucción en cualquier parte del flujo urinario, ¿no? Cualquier cosa que lo obstruya y que no facilite la dinámica, pues eso va a conllevar infección. Pero también el eliminar glucosa por la orina. Por la orina no se elimina glucosa, cero. Eso ocurre en un diabético maltratado. Entonces, o que presenten alteraciones del tracto urinario durante la gestación, porque claro, la gestación llega a un momento en que aquello, han visto la posición del útero, cómo va creciendo, presiona, y yo creo que toda mujer que ha estado embarazada sabe, ¿no?, las sensaciones a veces curiosas que ha tenido en cuanto a su sensación de que tengo o no tengo ganas de orinar, o las posibilidades de infecciones. Y luego todas las características que hemos visto anatómicas del introito vaginal, del periné. Factores mecánicos o personas que tengan de pronto una enfermedad que afecte al control neuronal. Esclerosis múltiple, pacientes con una lesión por un accidente, parapléjicos, personas con esclerosis lateral, Parkinson o un señor que ha tenido un accidente cerebrovascular y que puede tener problemas de continencia o incontinencia. Seguimos. Claro, este señor de aquí, este dibujito tan bonito, miren qué bonito, con sus fimbrias, aquí todas, este es el Escherichia coli, enteropatógeno. El 85% de las infecciones se produce por este. Pero este junto al grupo KES, Klebsiella, el Enterobacter, Proteus mirabilis, que hemos hablado antes, Serratias, y luego hay otros grupos más raros, ¿no? Aquí también está el Enterococcus fecalis, y también hay que contar, que no aparecen ahí, con la presencia de hongos. Claro, los hongos son como el que me aprovecho, ¿no? Es que, ya que va este, voy yo. No me atrevo yo, pero ya me paso, ¿no? Y muchas veces no se tiene en cuenta ese conjunto de elementos biológicos asociados a este de aquí, al característico, en donde los cultivos, ¿no?, normalmente provocan que sea positivo para este tipo. Y esta es su característica, ¿no? Hemos visto aquí, esto es un cultivo clásico con los antibiogramas, esto ya lo conocen. Bueno, pues el 85% pertenece, si suman todos estos, casi todos, fíjese que son los llamados gram negativos, y todos estos, ¿dónde se encuentran? En el intestino, en el colon. Se encuentran ahí. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los factores de virulencia, de agresividad de esta bacteria? Están aquí todos. No quiero presionarles mucho con nombres. De todos estos, las características más importantes que tienen, ¿qué son? Son estas, las llamadas fimbrias, que son estas estructuras que hay aquí. ¿Se acuerdan de esa vellosidad delicada, ¿no?, que tiene el epitelio de la vejiga, ¿no?, como si fueran las algas del fondo del mar?
Y entonces estos se aprovechan también porque tienen estructuras químicas que reconocen unos con otros a través de unas estructuras que son básicamente de tipo glucídico y se enlazan, y se acantonan ahí, porque tienen este tipo de fimbrias o este otro. Las que tienen este tipo tienen, perdónenme la expresión, más mala leche, porque estos son capaces de subir a través de todo el uréter y llegar a colonizar el riñón. Estos están más implicados en la espilonefritis. Estos les suelen adherirse a lo que es la mucosa vaginal y uretral porque contienen manosa, de lo que luego hablaremos, que también se está utilizando ahora como un tratamiento preventivo y también un tratamiento activo frente a infecciones urinarias de vía baja como alternativa a los antibióticos. Bueno, aquí tienen muchas de las características de estas bacterias. Fíjense cómo son capaces de adherirse unas a otras, ¿no? Y cómo el epitelio, cuando llega a este uropatógeno, trata de defenderse, ¿no? Elaborando distintos elementos. Estos son sustancias, proteínas químicas, los llamadas interleuquinas, que pueden aparecer tanto en el suero o en la orina, o pueden activar polimorfonucleares, todos son mecanismos de defensa. Se produce una auténtica lucha entre nuestro sistema de defensa y la capacidad de invasividad, que es como se llama, de penetración de estas bacterias. Bueno, un poco más, no quiero complicarles un poco más. De aquí solamente quiero que saquen una idea global. Todo esto que hemos estado viendo de los pilis, ¿no? Las fimbrias y ese glicocálix tan delicado, de pronto se desarrolla así. Capacidad de adherencia, se desarrollan relaciones de antígenos con este epitelio y lo que es más importante, puede haber aquí un fenómeno en los biofilms de reservorios. El biofilm ahora, tanto en el intestino como en la vejiga urinaria, se está empezando a estudiar mucho. ¿Por qué? Porque es un escenario de confrontación, es un escenario de guerra, ¿no? Ahí, es un espacio muy pequeño en donde se establecen todos estos mecanismos íntimos, exquisitos, de tensión, ¿no? Entre bacterias que quieren penetrar y sistema de defensa de nuestro organismo que dice, oye, yo te quiero frenar. Y fíjense este fenómeno de reservorios, porque puede ser que el antibiótico elimine muchas bacterias y cuando nos hagan un análisis después de que ha pasado el tiempo, digan negativo. No sea negativo realmente, sino que quedan allí unos reservorios que al cabo de unos días vuelve otra vez, ¿no? Y es lo que se llama una infección de repetición, una infección urinaria de repetición. ¿De acuerdo? Sigamos. Claro, lo que hemos hablado, depende de la virulencia del germen, depende de nuestro sistema de protección. Y la medicina, a la que le gusta clasificarlo todo mucho, pues clasifica a las infecciones urinarias en todos estos tipos. Fíjense, itus aislada, o no resuelta, o las itus recurrentes, que son un cuadro de los que hemos hablado antes, que incluso económicamente tienen un impacto, porque es la que sucede de nuevo tras una aparente resolución, por el mismo tipo de bacteria. Cuando aparece otro tipo de bacteria se habla de reinfección. Todas estas son normas generales que he querido poner aquí, porque creo que son siempre necesarias de recordar. Y desde luego, como siempre es muy conveniente a las niñas enseñarles, esto parece que todo el mundo lo sabe, pero hay que explicarlo, ¿no? A las niñas hay que explicarle cómo deben limpiarse. Porque, claro, si la niña empieza a limpiarse de cualquier manera, la posibilidad de contaminación es altísima, ¿verdad? Y esto es una cosa que hay que enseñar, ¿no? Esta característica, una adecuada hidratación, es muy importante beber líquidos adecuadamente, una limpieza técnica adecuada, el uso de jabones no agresivos. Hay muchas mujeres que se empeñan en limpiarse completamente. Mire,
la vagina y su vejiga están diseñadas para un mecanismo de autolimpieza. No usen jabones agresivos, no introduzcan nada, no por ahí, pues porque lo único que van a hacer es provocar un cuadro de infección. Y ahí hay unas bacterias magníficas que se llaman bacilos de Döderlein y que mantienen la situación controlada. Muy al contrario, es cuando se evita más no comiendo dulces y reduciendo el consumo inadecuado de azúcares para mantener este pH con estas bacterias que usando ahí jabones agresivos. Un protocolo que hay que saber antes, durante y tras las relaciones sexuales. Hay cosas, ¿no?, que uno debe ir aprendiendo en cuanto a qué hacer y qué no hacer en ese protocolo. Por ejemplo, algo muy importante cuando se tienen infecciones urinarias en estas circunstancias es, después de tener relaciones, ir al cuarto de baño y orinar. ¿Por qué? Porque limpia la uretra, esa está claro. O a tu señor, ¿no?, decirle, mira, como estamos haciendo un ping-pong ya saben lo que es, ¿no? Te lo paso a ti, tú me lo pasas a mí. Yo me aclaro y tú lo tienes. Luego volvemos a otra vez a estar juntos, ping-pong, infecciones en ping-pong, ¿no? Entonces, pues tú también debes tratarte. Cuando hay una infección de repetición, hay que decirle, oye, hay que preguntarle, ¿tú tienes molestias? Normalmente los hombres no solemos tener molestias. Cuando tenemos molestias es porque ya tenemos una prostatitis y una infección importante. Pero hay que decirle, oye, mira, vamos a hacer este tratamiento juntos, tomemos estas cosas juntas, tomemos esta precaución juntas, lávate, ¿no?, antes de empezar, con que se le digan una vez, ya él luego ya lo sabe. Ya saben que el juego amoroso es un juego de sutilezas, de conocimiento mutuo, en donde no todo hay que decirlo, porque ya se supone lo que está hablado. Pero si no está hablado hay que hablarlo, ¿de acuerdo? Ya saben ese juego. El adecuado ritmo intestinal es importante, el estreñimiento no va bien para estas cosas, y la impactación fecal, porque claro, cuando aquí no hay un ritmo adecuado, aquí hay problemas. Y evitar el uso de determinadas fibras o ropas muy apretadas. También hay recomendaciones en la época del verano, el usar siempre las señoras que llevan un bikini o un bañador que está completamente siempre mojado y cambiarlo. No me va a dar tiempo porque ya me están presionando diciéndome que es el momento de las preguntas. Fíjense lo complicado que es esto. Claro, la medicina integrativa nos ha situado en un escenario fisiopatológico distinto, pero yo solamente quiero que vean cómo de una línea, cómo el intestino está en relación con la vejiga. Esto, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, aparece la llamada célula madre. Y esa célula madre luego se divide en tres grandes líneas. Imaginen un tronco de un árbol con tres brazos, ¿no? Uno de ellos es el endodermo. Y resulta que de ahí salen cosas en común y por lo tanto tienen relaciones en común. Fíjense las relaciones en común que hay aquí. ¿De acuerdo? Esto lo hace muy complicado. Las conexiones entre intestino y vejiga urinaria son evidentes. Todas derivan de una misma línea embrionaria y tienen muchas veces relaciones. Y cuando nosotros hablamos de alteraciones, de cómo las alteraciones del intestino y lo que se llama la disbiosis, que no es otra cosa que tres cosas. Primero, la presencia de una alteración en las bacterias intestinales, la microbiota, una pared intestinal que está permeable y un sistema inmunitario que está sobredimensionado por lo que le viene encima. Todo esto tiene que ver en gran parte con infecciones urinarias de repetición. Trabajar aquí es tan importante como trabajar en el sistema urinario, porque este fenómeno que nosotros explicamos bien a nuestros estudiantes que hacen el curso el máster, ¿no?, de suplementación y nutrición, pues se incide mucho en este tipo de relaciones. Fíjense cómo el intestino llega a ser el centro de muchas cosas, ¿no?, de muchos problemas. Y este fenómeno que aquí vemos, se lo vuelvo a dimensionar, los microvilli, aquí es el espacio de tensión y de guerra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, conocer eso es muy importante.
No me da tiempo les remito a que luego puedan ver el vídeo tranquilamente, las barreras de defensa, porque quiero llegar a esto. Avanzo, voy a avanzar. Quiero llegar a esto. Primera cuestión, ¿es siempre necesario un urocultivo? Pues no. Hay mucho debate en la medicina que no es necesario siempre llegar a un urocultivo, porque claro, urocultivo, antibiograma, antibiótico, ¿no? Y ya saben los antibióticos típicos que solemos dar, ¿verdad? Estos son muy conocidos. Bien, ¿hay otras opciones? Sí. Los arándanos americanos. Hay estudios muy importantes, a pesar del gran debate que se establece dentro de la medicina. Yo les voy a traer aquí estudios en donde dicen que un estudio perfectamente que dice el efecto de los arándanos americanos sobre la adherencia del E. coli a células epiteliales de vejiga. Y su referencia, aquí están otros estudios, este es del año 2017, en Journal Nutritional, cómo dicen que tienen ventajas. ¿Por qué? Porque los arándanos tienen muchas sustancias, pero sobre todo esta, proantocianinas tipo A, y otras muchas, que tienen efectos antiinflamatorios bacteriostáticos en acción local. Y tiene una ventaja, no favorece las resistencias, tiene buena tolerancia, mantiene la salud, con lo que el uso continuado de la toma de arándanos, y no estoy hablando de los arándanos que se compran, sino arándanos en cápsulas, porque es necesario llegar a una dosis determinada aquí, en la vía urinaria. Pero el uso continuado en personas que tienen tendencia a desarrollar cuadros de infecciones puede ser usado y no necesitas el consumo de antibióticos. Con lo que la posibilidad de utilizar los antibióticos cuando es realmente necesario, pues es más útil. Hay otros estudios, y se los traigo para que no digan que demuestro una cierta tendencia a nombrar unos y otros, que dicen que no. Un estudio, una revisión de Cochrane, que siempre nos da disgustos, ¿verdad? Cochrane siempre da algunos disgustos y siempre dice lo mismo, ¿no? Es necesario volver a estudiar, siempre nos remite a estudiar más Cochrane, que esto es una base de datos que los médicos utilizamos mucho, ¿no? Y que es un poco aguafiestas. Nos dice, tienen ustedes que estudiar más. Pero es que hay otras cosas que pueden ser utilizadas, ¿no? El tomillo y el orégano. Y aquí les traigo algunas publicaciones de cómo el uso, especialmente en aceites esenciales, que es muy interesante. Los aceites esenciales, fíjense lo que digo, me atrevo, me lo graban, van a convertirse en los próximos años en una alternativa obligatoria frente al mecanismo de resistencia de las bacterias, porque ya nos están probando que su capacidad de inhibición de crecimiento es muy importante. Acuérdense, no, esto, no. Bueno, no lo digo yo, lo dice antes mucha gente. Fíjense, les doy las dos referencias, porque claro, estos elementos, estas hierbas, entre comillas, tienen ya sustancias que conocemos que empiezan a ser estudiadas, ¿no? El tomillo es una planta con unas características extraordinarias para todo tipo de patologías, ¿no? Está ahí, en nuestros campos. Publicado esta es la publicación de Farmacia Profesional, en el 14, en donde hace la autora hace una revisión entre distintas, la gallúa, el brezo, o también el uso del eucalipto, en indicaciones, ¿no? Ya perfectamente señaladas. Y hay otras más, ¿no? El brezo y por supuesto los probióticos. El papel de los probióticos, el papel de las bacterias de defensa. Al usar tanto antibióticos, debemos utilizar probióticos. Y los probióticos, ya hay estudios muy interesantes de distintas cepas que facilitan enormemente la prevención. O sea que esta diapo es muy interesante para recordarla, ¿no?
¿de acuerdo? Esta me la voy a saltar, porque quiero que veamos la manosa. La manosa es un azúcar muy utilizado en combinación con los arándanos. Aquí hay referencias bibliográficas. ¿Cómo actúa la D-manosa? Porque impide que las fimbrias, ¿se acuerdan lo que hemos hablado, el anclaje, se conecte? La manosa dice, conéctate conmigo y no con el epitelio, y por lo tanto le permite el lavado. Pero es que el futuro de la manosa es muy interesante. Hay estudios muy curiosos sobre su capacidad anticancerígena en distintas líneas tumorales en ratones y cómo ayudan a bloquear el tumor. Evidentemente todavía no hay publicaciones en seres humanos, pero esto siempre ocurre así. Y ante esta situación compleja, me gustaría dedicar por lo menos 5 minutos a las preguntas, ¿no? ¿Cuál debe ser el enfoque? El enfoque debe ser siempre racional. No estamos hablando de antibióticos malos y arándanos buenos. Estamos hablando de que en cada momento será necesario una cosa. Y por lo tanto, siempre recomiendo no automedicarse. No automedicarse. Hay muchas veces que la gente escucha y dice, me tomo arándanos, y lo que en una infección urinaria, y si no se toma la dosis adecuada o una formulación que esté bien hecha, con una capacidad alta de absorción y que llegue a la vía urinaria, lo que va a conseguir es una decapitación del proceso. Y decapitar, ¿sabe lo que significa? Significa que la bacteria adquiere una habilidad frente, ¿no?, a los tratamientos antibióticos. Entonces, como dos brazos, ¿no?, y con inteligencia y racionalidad, en un momento una cosa y en otro momento otra, dependiendo de la situación. Pero ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no es necesario siempre utilizar antibióticos, que tenemos otras opciones de tratamiento y que eso no excluye el uso de los antibióticos cuando correspondan. Eso es importante. No me da tiempo a más. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muy interesante como muy otras rápido, veces. Lo siento. Sí. No, son muchas cosas. Muchas preguntas sí. tendría. Arándanos morados en lugar de los rojos, doctor. Es decir, los arándanos rojos no se encuentran fácilmente. No. ¿Y hay una diferencia fundamental? Sí, hay diferencias. Diferencias los dos tienen distintas sustancias. Se están estudiando los componentes que tienen cada uno de ellos. Pero los estudios que se han hecho sobre todo actualmente son sobre este tipo, ¿no? Entonces yo recomiendo, vamos a ver, la gente dice, yo tomo arándanos, ¿no?, y los tomo como un vegetal más o como una fruta más. Bueno, no está mal. Pero cuando uno quiere prevenir, porque tiene infecciones urinarias de repetición, tiene que recurrir al consumo de cápsulas y de un producto con un contrastado y con una farmacodinámica, y yo sugiero recurrir a un profesional. Porque claro, cuando yo digo que a mis pacientes les recomendamos a lo mejor en una dosis de ataque 6 cápsulas al día, 2 y 2, ¿no? Pues oiga, y durante unos días, pues eso ya es otra cosa. La ventaja que tienen los arándanos es que sus posibilidades de problemas secundarios son escasísimos. Y eso es una ventaja adicional. Y luego tengo, muchas. ¿La eyaculación femenina, doctor, tiene alguna relación con las infecciones de orina? Me hace una pregunta que yo no sabría responder. Lo siento. Entonces existe la posibilidad. Sí, pero vamos a ver, la eyaculación femenina tiene que ver con unas glándulas que hay alrededor del introito, que ante determinadas situaciones, especialmente de excitación, pues hay mujeres que eyaculan, ¿no?, incluso físicamente con un gran volumen, y otras tienen poco. Entonces, es como, no tengo un conocimiento sobre eso, y cuando no tengo un conocimiento procuro decir, no lo sé. Pero lo voy a leer, voy a intentar leerlo. Si la eyaculación femenina tiene relación con las infecciones urinarias. Ya ven que todavía tengo que seguir estudiando, como me decía mi hija. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Yo quería comentar si el probiótico no me ha quedado claro. Sí.
si el probiótico tiene que ser vaginal o tiene que ser intestinal, o sea, ingerido o... Sí, normalmente va a depender de cada paciente. Claro, nosotros verificamos si hay alteraciones en la vagina o en el intestino. Yo recomendaría básicamente que si no hay manifestaciones de candidiasis vaginal o de alteración en el flujo o de molestias cuando se tienen relaciones, el probiótico que uno debe tomar, que debemos tomar todos hoy en día, los niños también, ¿no?, con sus características cada uno, es un probiótico oral. Si algo nos caracteriza hoy es que, entre otras cosas, todos deberíamos estar tomando y nutriendo a nuestra microbiota intestinal. Nosotros, vamos a ver, es que ustedes me hacen una pregunta global de algo que es individualizado, pero como norma general le diré, primero, por ciclos, no siempre, utilizando distintas cepas, no siempre el mismo producto, y dejando espacios a lo largo del año sin tomar. Y luego va a depender de cada persona. Siento ser tan generalista, pero es que en medicina, si algo hay, no son preguntas generales, sino cada persona es un mundo. Ya lo decía Marañón, ¿no? No hay enfermedades, sino enfermos. ¿De qué forma se utilizarían los aceites esenciales en estos casos? Bueno, en cápsulas. En cápsulas. Tomando cápsulas con aceites esenciales. Yo no soy un gran conocedor de los aceites esenciales. Aquí en la sala, afortunadamente, tenemos algunos de mis compañeros que saben mucho más que yo, pero los aceites esenciales tienen un gran poder bactericida y creo que van a posicionarse en la medicina más global en los próximos tiempos. Por eso, porque van a ser un brazo armado contra la resistencia bacteriana. ¿Alguna pregunta más? Hay muchas preguntas. Desde casa preguntan si para la higiene masculina es necesario un jabón especial o vale el del cuerpo. La ventaja, yo haría alguna recomendación muy sencilla. Todo esto, yo creo que un varón debe saber, si no está circundado, que debe tener una higiene adecuada y que por lo tanto puede usar un jabón. Yo no recomiendo para la mucosa del glande, no recomiendo un jabón estándar, sino el mismo jabón que también con un pH adecuado que utilizan las señoras. Entonces también nosotros tenemos mucosas y nos lo merecemos también. Y luego el varón también debe conocer que debe tener algunas normas de higiene. Yo siempre me acuerdo de una vez de una pareja que me decían por H o por B que hacían las normas que yo les pedía, hasta que una compañera mía hizo la pregunta clave, ¿no? Y ellos dijeron sí. Es decir, si tenían relaciones anales. Y entonces hay mucha gente que no sabe que cuando se tienen relaciones anales, después, no con los mismos instrumentos, ya sea una cosa u otra, no hay que hacer relaciones vaginales. Porque claro, imagínense la contaminación. Entonces, a veces los médicos, por ignorancia o por pudor, no hacemos ciertas preguntas y nos equivocamos. Porque ahí estaba la clave. Yo no se lo había dicho y ellos seguían por esa vía y no por la otra. Bueno, La educación sexual es muy importante. Se está produciendo un desfase, permítame, porque es que es importante esto decirlo. La educación sexual en este país está sufriendo sobre los adolescentes un gran quebranto. Los adolescentes están accediendo a la educación sexual a través de la pornografía. Porque hoy en día con un móvil acceden a cualquier sitio y no se les explica adecuadamente las cosas como son. Entonces la gente confunde lo que es una imaginación, ¿no?, con la realidad, y así pasan ciertas cosas. Entonces deberíamos volver a recordar esto y nuestra responsabilidad con la gente joven y no dejarlo en manos de determinados elementos. ¿Más preguntas? se nos ha acabado el tiempo. Adiós. Muchas gracias.